¿Te has dado cuenta de que las pruebas financieras no aparecen cuando estás listo, sino cuando estás más frágil? No es castigo, no es abandono, es una verdad incómoda que casi nadie admite. Dios te examina en lo pequeño, antes de confiarte lo grande. Y lo más impactante es esto: la mayoría falla esa prueba sin perceberlo, porque cuando falta dinero, no pensamos en propósito, pensamos en miedo. Y hoy vas a descubrir por qué esa prueba que tanto te desespera es exactamente el puente hacia lo que pediste, y por qué Dios nunca la acelera, hasta que tu corazón finalmente entiende el propósito que esconde. La mayoría piensa que una prueba financiera llega para castigarte o corregirte, pero espiritualmente no es así. La prueba llega para mostrar algo mucho más profundo: cómo reaccionas cuando el cielo guarda silencio. Porque todos dicen tener fe, todos aseguran que confían. Pero basta un pago que se retrasa, una puerta que no se abre, una oportunidad que se cae, y entonces el corazón muestra lo que realmente siente. La mente empieza a correr. ¿Y si no me alcanza? ¿Y si Dios no me ayuda esta vez? ¿Y si todo se complica? Esa duda silenciosa, esa que nunca admitimos, es exactamente lo que bloquea lo que estaba a punto de llegar. Porque Dios no observa tus palabras, observa tu reacción. Siempre que hay presión, Él examina la intención. Y ahí es donde la mayoría falla sin darse cuenta. No es el problema lo que te reprueba, es la postura con la que lo enfrentas, porque quien confía no entra en pánico, quien entiende propósito no corre desesperado, y quien tiene fe verdadera no intenta controlar, se entrega. La prueba no es sobre dinero, es sobre quién te conviertes cuando el dinero falta. Y mientras sigas reaccionando como alguien que perdió el suelo, Dios no puede entregarte aquello que exige estabilidad interna. La prueba siempre revela lo esencial: si estás pidiendo desde la fe o sobreviviendo desde el miedo. La mayoría no fracasa en la prueba por falta de oración, sino por la energía con la que ora. Porque tú puedes decir: Señor, ayúdame. Señor, abre puertas. Señor, necesito provisión. Pero mientras lo dices, tu interior susurra: ¿y si no llega? ¿Y si Dios no me escucha? ¿Y si todo se complica? Ese contraste entre lo que pronuncian tus labios y lo que vibra tu corazón es lo que hace que el cielo guarde silencio. Dios no responde a palabras, responde a la intención que las sostiene. Y cuando la oración nace del miedo, del desespero, de la urgencia, no sube como fe, sino como carencia. No porque Dios quiera castigarte, sino porque Él no puede multiplicar algo que tu corazón todavía teme perder. Él espera que a tu petición la acompañe una vibración coherente, porque en el mundo espiritual la duda pesa, y cuando pesa, la oración no asciende, se queda estancada. Este es el error invisible que casi todos cometen: orar desde la necesidad en vez de orar desde la confianza. Y mientras esa energía siga contaminando tu petición, la respuesta seguirá detenida. No por rechazo, sino por protección divina. Dios no responde necesidad, responde madurez. Y esto quebra a muchos, porque creen que por pedir más, recibirán más. Pero en el reino espiritual no funciona así. El cielo no se mueve cuando dices: Señor, dame. Se mueve cuando tu alma demuestra: Señor, confío. Porque Dios no puede depositar abundancia en un corazón que todavía vibra miedo. No puede multiplicar recursos donde aún existe desesperación. No puede entregar estabilidad a quien sigue construyendo desde la ansiedad. La fe que amadurece no empuja, no exige, no acelera. La fe madura sostiene calma mientras espera. Y es ahí donde muchos se desconectan sin perceber, no por falta de oración, sino por falta de coherencia entre lo que piden y lo que sienten. Porque si oras por provisión, pero tu mente imagina pérdida; si pides puertas abiertas, pero tu corazón anticipa fracaso; si declaras abundancia, pero vibras escasez, no estás pidiendo una bendición, estás confirmando tu propia duda. Dios no te está diciendo no, te está diciendo: tu corazón aún no está en la frecuencia del milagro. Y cuando entiendes esto, todo muda. Dejas de rogar y comienzas a alinearte. Porque la abundancia divina no llega cuando suplicas, llega cuando por fin te estabilizas. La mayoría cree que tiene fe porque ora, porque repite versículos, porque declara promesas. Pero Dios no mira la oración, mira la vibración detrás de ella.
Y aquí está la contradicción dolorosa que nadie quiere admitir. Mucha gente ora, pero muy pocos confían. Dices, Dios proveerá, pero revisas tu cuenta 10 veces al día. Dices, Él abrirá puertas, pero ya estás planeando qué hacer si nada sale bien. Dices, estoy en sus manos, pero sigues viviendo como si todo dependiera de ti. No es hipocresía, es miedo disfrazado de fe. Por fuera tus palabras son espirituales, pero por dentro, tu alma está en alerta. Y es esa incoherencia la que bloquea lo que pides. Porque una oración que nace de la boca, pero no del corazón, no se eleva. Una fe que declara confianza, pero vibra inseguridad, no puede manifestar abundancia. Dios no responde a frases bonitas, responde a estados internos. Por eso, cuando oras con urgencia, con prisa, con desespero, estás enviando un mensaje espiritual claro. No confío en el proceso. E o ceu non pode multiplicar, o que ainda nace contaminado por medo. Hasta que tu interior no se alinee, tus palabras seguirán sonando fuertes, pero vacías. Porque la fe real no se proba en lo que dices, se proba en cómo actúas cuando el silencio llega. Cuando Dios permite que el silencio se prolongue, no es porque te esté ignorando, es porque te está observando. El cielo escucha tu oración, pero analiza tu reacción. Y esta es la verdad que quase ninguém aceita. La bendición nunca se libera cuando tú la pides, se libera cuando tú cambias. Porque mucha gente quiere abundancia, pero sigue reaccionando como alguien que vive en escasez. Quiere provisión, pero aún teme perder. Quiere puertas abiertas, pero su corazón sigue cerrado. Dios no responde al deseo, responde a la coherencia. Y mientras tú oras diciendo, Señor, abre mi camino, tu energía interna murmura, estoy desesperado, si esto no sale, me derrumbo. Ese desbalance, esa vibración entre fe y miedo, es lo que te desconecta de la respuesta. Dios no te prueba para verte sufrir, te prueba para ver si ya puedes sostener lo que pides. Porque hay bendiciones que, si llegan antes de tiempo, se convierten en peso, no en favor. El dinero que te salvaría hoy, mañana podría destruir tu paz. El negocio que sueñas tener podría colapsar si tu carácter aún no está firme. La oportunidad que tanto pides podría desviarte si todavía reaccionas por impulso. Por eso, o seu demora. Por eso Él es silencia. Por eso Él es segura. No es rechazo. No es falta de amor. Es protección. Protección contra tus propios miedos, contra tus viejas heridas, contra los hábitos que aún te sabotean. Porque antes de darte más, Dios te fortalece por dentro. No es el sí lo que te prepara, es el silencio. En el silencio se purifica la intención, en la espera se revela la raíz, en la pausa se desmonta el ego y se fortalece el espíritu. Y cuando eso acontece, la prueba deja de ser un obstáculo y se convierte en señal. Si Dios te detuvo, es porque está alineando algo mayor. Hay un momento en todo proceso espiritual en el que Dios deja de trabajar en lo que tienes y comienza a trabajar en quién eres. Y ese momento casi siempre llega disfrazado de prueba. Porque la prueba financiera no viene a medir tu billetera, viene a medir tu estabilidad emocional, tu madurez espiritual y tu capacidad de sostener lo que pediste. Dios no te prepara para tener más dinero, te prepara para que el dinero no te controle. La mayoría quiere abundancia, pero sigue reaccionando como alguien que teme perderlo todo. Quiere prosperidad, pero todavía se quiebra ante cualquier atraso. Quiere multiplicación, pero aún vive comparándose, dudando, apresurándose. Y ahí es donde la mayoría falla sin darse cuenta. No es la falta lo que te derrumba, es la identidad que asumes cuando algo falta. Porque cuando te desesperas, vuelves a ser tu versión antigua, la que corre, la que duda, la que intenta controlar, la que cree que todo depende de ella. Pero cuando permaneces firme, cuando respiras profundo, cuando decides confiar aún sin ver nada, tu identidad cambia, y es esa identidad, no el dinero, la que Dios observa. La prueba no busca ver cuánto tienes, sino qué versión de ti aparece cuando no tienes nada. Porque cuando domina tu versión vieja, la bendición se retrasa. Pero cuando aparece tu versión madura, estable, confiada, agradecida, el cielo dice, ahora sí está listo. Dios no bendice el miedo, bendice la coherencia. Y la coherencia se ve así. Cuando el saldo no alcanza, pero tu paz no cae. Cuando una puerta se cierra,
pero tu fe sigue abierta. Cuando todo atrasa, pero tú no abandonas el proceso, porque la verdadera fe no es creer cuando todo llega, es permanecer entero cuando todo falta. La prueba cambia tu oración, pero, sobre todo, cambia tu postura. Y cuando la postura cambia, la vida cambia. Las puertas cambian, el flujo cambia, y aquello que antes parecía distante, finalmente te encuentra. Llega un instante, silencioso, casi imperceptible, en el que tu alma deja de pedir desde la carencia y empieza a vibrar desde la certeza. Ese momento cambia todo, porque Dios no se mueve cuando lo presionas, se mueve cuando por fin entiende que tu corazón ya no necesita resultados para permanecer firme. La bendición financiera no llega cuando oras más, llega cuando te alineas más. Cuando ya no reaccionas con pánico, cuando dejas de medir tu fe por lo que ves, cuando renuncias a la urgencia y eliges confiar aún con los bolsillos vacíos. Ahí el cielo reconoce madurez, y lo que antes parecía bloqueo, de repente se transforma en fluidez. Porque a los ojos de Dios, a verdadeira prova nunca foi o problema externo, sempre foi o estado interno. Cuando tu paz deja de depender del dinero, tu dinero empieza a obedecer a tu paz. Ese es el giro espiritual que muitos nunca alcançam. A maioria busca multiplicação, mas não entende que o primeiro milagre sempre acontece dentro, não fora. Quando tu interior se ordena, tu exterior responde. Quando tu coração se estabiliza, lo que antes escapaba, empieza a llegar. Quando tu vibração cambia, tu vida cambia. E é por isso que, justo antes da virada, parece que tudo se cala, porque o céu espera o momento em que você deixa de pedir como quem teme perder y comienza a agradecer como quien ya compreendeu. La bendición llega cuando ya no te define. El dinero fluye cuando ya no te domina. El cielo se mueve cuando tú finalmente lo permites. Y en ese instante, cuando tu alma se aquieta, cuando tu fe se alinea, cuando tu postura muda, Dios declara, ahora sí. Lo que era prueba vira camino. Lo que era atraso vira protección. Lo que era silencio vira respuesta. Y la bendición que parecía tan distante, finalmente te alcanza.